Abril Rojo, de Santiago Roncagliolo. Siempre quise escribir un thriller, es decir, un policial sangriento con asesinos en serie y crímenes monstruosos. Y encontré los elementos necesarios en la historia de mi país. Una zona de guerra, una celebración de la muerte como en la Semana Santa, una ciudad poblada de fantasmas. ¿Se puede decir más? El investigador de los asesinatos es el fiscal distrital adjunto Félix Chacaltana Salivar. A él le gusta que le llamen así, con su título y todo. El fiscal Chacaltana nunca ha hecho nada malo, nunca ha hecho nada bueno, pero nunca ha hecho nada que no estuviese claramente estipulado con los reglamentos de su institución. Pero ahora va a conocer el horror, y el horror no se ha leído en el Código Civil. Siempre quise escribir una novela sobre lo que ocurre cuando la muerte se convierte en la única forma de vida, y aquí está. Santiago Roncagliolo. Jueves 9 de marzo. Con fecha miércoles 8 de marzo de 2000, en circunstancias en que transitaba por las inmediaciones de su domicilio en la localidad de Quinoa, Justino Maita Carazo, de 31 años, encontró un cadáver. Según han manifestado ante las autoridades competentes, el declarante llevaba 3 días en el carnaval del referido asentamiento, donde había participado en el baile del pueblo. Debido a esa contingencia, afirma no recordar dónde se hallaba la noche anterior ni ninguna de las dos procedentes, en las que refirió haber libado grandes cantidades de bebidas espirituosas. Esa versión no ha podido ser ratificada por ninguno de los 1576 vecinos del pueblo, que dan fe de haberse encontrado a sí mismo en el referido estado etílico durante las anteriores 72 horas en ocasión de dicha festividad. Durante el amanecer del 8, el susodicho Justino Maita Carazo, de 31 años, declara haberse apersonado a la plaza del pueblo conjuntamente con Manuel Chapachas Ispijuy, de 28 años, y Diolindo Paucar Quispe, de 32 años, quienes no lo han podido corroborar. A continuación, según manifiesta el declarante, tomó conciencia de sus obligaciones laborales para con la bodega Mi Perú, en la que cumple funciones de vendedor. Se levantó y se dirigió al citado emplazamiento, con el inconveniente de que a la mitad de camino fue víctima de un repentino ataque de agotamiento y decidió volver a su domicilio a gozar de un merecido reposo. Antes de llegar a su puerta, el ataque se agravó, ingresando al susodicho en el domicilio de su vecino, Nemesio Limanta Guamán, de 41 años, para descansar antes de retomar los 15 metros faltantes hasta la puerta de su domicilio. Según afirma, al ingresar al inmueble, no notó nada sospechoso ni encontró a nadie, y se dirigió a través del patio directamente al pajar donde se recostó. Manifiesta haber pasado ahí las siguientes 6 horas solos. Nemesio Limantahuamán, de 41 años, ha refutado su versión afirmando que a las 12 horas sorprendió abandonando el pajar a la joven Teófila Centeno de Paucar, de 23 años, esposa de Diolindo Paucar Quispe, de 32 años, y dotada, según testigos, de unas considerables postrimerías y un apetito carnal muy despierto, lo cual ha sido prácticamente desmentido tanto por su cónyuge como por el susodicho declarante Justino Maita Carazo, de 31 años. Una hora después, a las 13 horas, en circunstancias en que estiraba los brazos para despertarse, el declarante manifiesta haber tocado un cuerpo áspero y rígido, oculto a medias entre el pajar. En la creencia de que podría tratarse de una caja de dinero oculta, propiedad del propietario del inmueble, el declarante decidió proceder a su exhumación. La Fiscalía Distrital Adjunta ha procedido oportunamente a amonestar al declarante por sus manifiestas malas intenciones, a lo que Justino Maita Carazo, de 31 años, ha respondido con muestras de genuino arrepentimiento, declarando que procedería a confesarse con el sacerdote Julián González Cascuingán, de 65 años, párroco de la citada localidad. Aproximadamente a las 13 horas, con 10 minutos, el susodicho declarante consideró que el objeto era demasiado grande para constituir una caja, asemejando más bien un trocón quemado, negro y pegajoso. Procedió a retirar las últimas briznas de paja que lo cubrían, encontrando una superficie irregular perforada por diversos agujeros. Descubrió, según refiere, que uno de sus agujeros constituía una boca llena de dientes negros y que en la prolongación del cuerpo quedaba aún un retazo de la tela de una camisa, igualmente calcinada y confundida con la piel y las cenizas de un cuerpo deformado por el fuego. Aproximadamente a las 13 horas con 15 minutos, los gritos de terror de Justino Maita Carazo, de 31 años, despertaron a los otros 1575 vecinos de la localidad. Y para que eso conste en acta, lo firma, a 9 de marzo de 2000, en la provincia de Huamanga, Félix Chacaltana Salivar, fiscal distrital adjunto. El fiscal Chacaltana puso el punto final con una mueca de duda en los labios. Volvió a leerlo, borró una tilde y agregó una coma con tinta negra.
Ahora sí, era un buen informe. Seguía todos los procedimientos reglamentarios, elegía sus verbos con precisión y no caía en la chúcara adjetivación habitual de los textos legales. Evitaba las palabras con ñ, porque su Olivetti del 75 había perdido la ñ, pero conocía suficientes palabras para no necesitarla. Pedía escribir cónyuge en lugar de señor esposo o amanecer en lugar de mañana. Se repitió satisfecho que en su corazón de hombre de leyes había un poeta pugnando por salir. Sacó las hojas del rodillo, guardó el papel carbón para futuros documentos e introdujo cada copia del acta en su respectivo sobre. Una para el archivo, una para el juzgado penal, una para el expediente y una para el comando de la región militar. Le faltaba adjuntar el informe forense. Antes de ir a la comisaría escribió una vez más, como todas las mañanas, su solicitud de envío de material para recibir una nueva máquina de escribir, 2 lápices y una resma de papel carbón. Ya había mandado 36 solicitudes y guardaba los cargos firmados de todas. No quería ponerse agresivo, pero si el material no le llegaba rápido, podría iniciar un procedimiento administrativo para exigirlo con más contundencia. Después de llevar personalmente su solicitud y hacer firmar el cargo, salió a la plaza de armas. Los altavoces colocados en las 4 esquinas de la plaza difundían la vida y obra de los ayacuchanos ilustres como parte de la campaña del Ministerio de la Presidencia para insuflar valores patrios a la provincia. Don Benigno Guaranga Céspedes, insigne doctor ayacuchano, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y dedicó su vida a la sabia ciencia médica en la que cosechó diversos elogios y honores varios. Don Pascual Espinosa Chamochumbi, conspicuo abogado guantino, se distinguió por su vocación de ayuda a la provincia, a la que legó un busto del Libertador Bolívar. Por el fiscal distrital adjunto, Félix Chacaltana Saldívar, esas vidas solemnemente declamadas en la plaza de armas eran modelos a seguir, ejemplos de la capacidad de su pueblo para salir adelante a pesar de las penurias. Se preguntó si algún día, en mérito a su infatigable labor en pro de la justicia, su nombre merecía ser repetido por esos altavoces. Se acercó a una carretilla de periódicos y pidió el diario El Comercio. El vendedor dijo que la edición del día no había llegado a Ayacucho, pero tenía la del día anterior. Chacaltana la compró. Nadie puede cambiar mucho de un día para otro, pensó. Todos los días son básicamente iguales. Luego siguió su camino hacia la comisaría. Mientras andaba el cadáver de Quinoa, le produjo una vaga mezcla de orgullo e inquietud. Era su primer occiso en el año que llevaba desde su regreso a Ayacucho. Era un síntoma de progreso. Hasta ese momento cualquier caso de muerte había ido directamente a la justicia militar por razones de seguridad. La fiscalía solo recibía peleas de borrachos o maltratos domésticos o lo más alguna violencia a lo más alguna violación, pero frecuentemente de un esposo a su esposa. El fiscal Chacaltana veía ahí un problema de tipificación del delito y, de hecho, había remitido al juzgado penal de Huamanca un escrito al respecto, que aún no había recibido respuesta. Según él, esas prácticas dentro de un matrimonio legal no se pueden llamar violaciones. Los esposos no violan a sus esposas, les cumplen. Pero el fiscal Félix Chacaltana Saldívar, que comprendía la debilidad humana, normalmente abría un acta de conciliación para amistar a las partes y comprometía al esposo a cumplir su deber viril sin producir lesiones de cualquier grado. El fiscal se acordó de su esposa Cecilia. Ella nunca se había quejado, al menos de eso. El fiscal le había tratado con respeto, apenas la había tocado. Ella se habría quedado boquiabierta de ver la envergadura del caso del cadáver. Lo habría admirado por una vez. En la recepción de la comisaría, un solitario sargento leía un periódico deportivo. El fiscal distrital adjunto Félix Chacaltana Saldívar se adelantó con pasos sonoros y se aclaró la garganta. «Busco al capitán Pacheco». El sargento levantó una mirada aburrido, mascaba un palito de fósforos. «¿Al capitán Pacheco?» «Afirmativo. Tenemos que hacer una diligencia de la mayor trascendencia». El fiscal se identificó, el sargento pareció incómodo. Miró hacia un lado. El fiscal le pareció ver a alguien, la sombra de alguien. Quizás se equivocaba. El sargento anotó los datos del fiscal y luego salió de la recepción llevando el papel. El fiscal oyó su voz mezclarse con otra en la habitación de al lado, sin poder distinguir lo que decían. De todos modos, trató de no oír. Así habría constituido violación de comunicación institucional. El sargento volvió 8 minutos después. «Es que hoy es jueves, doctor. Los jueves el capitán solo viene por la tarde. Si viene, porque tiene que hacer varias diligencias. Él también. Pero es que el procedimiento ordena que vayamos juntos a recoger el peritaje del reciente occiso. Y quedamos en que... Y mañana es un día complicado también, doctor.
porque nos han convocado a desfile el domingo y hay que preparar lo que son los preparativos. El fiscal trató de ofrecer un argumento contundente. Es que el fenecido no puede esperar. Ese ya no espera nada, doctor. Pero no se preocupe que yo le voy a transmitir al capitán que usted se ha personado en nuestras dependencias para el occiso correspondiente. Sin saber bien cómo, el fiscal distrital adjunto se fue dejando arrastrar por las palabras del subordinado hasta la salida. Quiso responder, pero ya era tarde para hablar. Estaba en la calle, sacó el pañuelo de su bolsillo y se secó el sudor. No sabía bien qué hacer, si saltarse el procedimiento o esperar al capitán. Pero esperar hasta el lunes era demasiado. Le iban a reclamar su informe con puntualidad. Iría solo y tramitaría una queja ante la Administración General de la Policía, con copia a la Fiscalía Provincial. Pensó de nuevo en el cadáver y eso le recordó a su madre. No había ido a verla. Tendría que pasar por su casa volviendo del hospital, para ver si estaba bien. Atravesó la ciudad en 15 minutos, entró en el hospital militar y buscó el pabellón de quemados o la morgue. Se desorientó entre los lisiados, golpeados y sufrientes. Decidió preguntarle a una enfermera que acababa de despachar a dos ancianos con actitud de autoridad competente. «¿El doctor Faustino Posadas, por favor?» La enfermera lo miró con desprecio. El fiscal distrital adjunto Félix Chacaltana Salivar se preguntó si sería necesario sacar a relucir su cargo. La enfermera entró en una oficina y volvió a salir 5 minutos después. Solo vengo a buscar un papel. Requiero de un informe pericial forense. El doctor ha salido. Siéntese a esperarlo. Yo mayormente desconozco del tema, pero siéntese, por favor. Soy el fiscal distrital. Era inútil. La enfermera había salido a contener a una mujer que gritaba de dolor. No estaba herida, solo gritaba de dolor. El fiscal se sentó entre una anciana macha que lloraba en quechua y un policía con un corte en la mano que goteaba sangre. Abrió su periódico. El titular anunciaba un plan de fraude del gobierno para las elecciones de abril. Empezó a leer con disgusto, pensando que esas sospechas se debían denunciar al Ministerio Público, pero a su pertinente aclaración antes de publicarse en la prensa, causando lamentables malentendidos. Al pasar la página, le pareció que el recluta de la entrada lo observaba. No, ya no, había desviado la mirada. Quizá ni siquiera lo había mirado, siguió leyendo, cada 6 minutos aproximadamente. Una enfermera surgió de una puerta y llamaba a alguna de las personas de la sala. Un hombre sin brazos o un niño con polio que abandonaba su puesto entre gemidos de dolor y suspiros de alivio. A la tercera página, el fiscal sintió que el policía de al lado trataba de leer sobre su hombro. Cuando se volvió, el policía se miraba a la herida, absorto. Chacaltana cerró el periódico y lo dejó sobre sus piernas, tamborileando con los dedos sobre el papel para entretener la espera. El doctor Posadas no llegaba. El fiscal quiso decirle algo a la enfermera, pero no supo qué decir. Levantó la vista. Frente a él, una joven sollozaba. Tenía la cara magullada, roja y un ojo completamente hinchado. Apoyaba su rostro maltrecho en el hombro de su madre. Parecía soltera. Chacaltana se preguntó qué hacer con las solteras violadas en el ordenamiento jurídico. Al principio había pedido prisión para los violadores, conforme a la ley. Pero las perjudicadas protestaban. Si el agresor iba preso, la agredida no podía casarse con él para restituir su honra perdida. Se imponía, pues, la necesidad de reformar el Código Penal. Satisfecho por su razonamiento, el fiscal decidió enviar al Juzgado Penal de Huamanga otro escrito al respecto, adjuntando un oficio de exhortación a dar una respuesta al primero. Una voz chillona con acento norteño lo sacó de sus cavilaciones. ¿El fiscal Chacaltana? Un hombre bajito y de lentes, mal afeitado y con el pelo grasiento, comía un chocolate a su lado. Su bata médica estaba manchada de mostaza, salsa criolla y una cosa marrón, pero mantenía los hombros limpios para disimular en su blancura la caspa que nevaba de su cabeza. Soy Faustino Posadas, médico legista. Le extendió una mano manchada de chocolate que el fiscal estrechó. Luego lo llevó por un pasadizo oscuro lleno de dolores. Algunas personas se le acercaban gimiendo, pidiendo ayuda, pero el médico les derivaba con un gesto a la primera sala. Con la enfermera, por favor, yo solo veo muertos. No lo había visto antes, dijo el médico, mientras entraba en un pabellón nuevo, con otra sala de espera. Usted es de Lima. Soy ayacuchano, pero viví en Lima desde que era un guaguita. Me trasladaron hace un año. El forense se rió. De Lima y Ayacucho, debe haberse portado mal, señor Chacaltana. Luego carraspeó. Si me permite que lo diga.
El fiscal distrital adjunto nunca se había portado mal. No había hecho nada malo, no había hecho nada bueno, pero nunca había hecho nada que no estuviese estipulado en los estatutos de la institución. Yo pedí mis traslados. Mi señora madre está aquí y yo no había venido en 20 años. Pero ahora que no hay terrorismo, todo está tranquilo, ¿no? El forense se detuvo ante una puerta frente a una sala llena de parturientas en la ala de obstetricia. Cambió de mano su chocolate y sacó una llave del bolsillo. Tranquilo, claro. Abrió la puerta y entraron. Posadas encendió las luces de neón blancas que parpadearon un rato antes de terminar de encenderse. Uno de los focos siguió temblando intermitentemente. En la oficina había una mesa cubierta con una sábana y bajo la sábana un bulto. Chacaltana se sobresaltó. Rogó al cielo que fuese solo una mesa. Yo solo vine a recepcionar el documento El acta, sí. El doctor Posada cerró la puerta y se acercó a un escritorio. Empezó a revolver entre los papeles. Pensé que estaría por acá. Un momento, por favor. Siguió revolviendo. Chacaltana no podía quitar la mirada del sábana. El médico lo notó, preguntó. ¿Lo ha visto? No. Yo recogí la declaración de los agentes a cargo. ¿Los policías? Ni lo vieron. ¿Cómo? Le ordenaron al dueño del local que guardase el cuerpo en una bolsa antes de entrar. No sé qué pueden haber dicho. Ah. Posadas dejó por un momento de revolver entre sus papeles. Se volvió hacia el fiscal. Debería verlo. Chacaltana pensó que la diligencia se estaba prolongando demasiado. Yo solo necesito el info. Pero el médico se acercó a la mesa y quitó el velo. El cuerpo carbonizado lo miró. Tenía en efecto los dientes apretados, pero un poco más de ese bulto negro se podía reconocer un origen humano. No olía muerto, olía como las lámparas de queroseno. La luz parpadeó. No nos han dejado gran cosa para trabajar, ¿ah? Sonrió Posadas. Chacaltana volvió a acordarse de ir a ver a su madre. Trató de recuperar la concentración. Se secó el sudor. No era el mismo sudor de antes. Era frío. ¿Por qué lo tienen en obstetricia? Falta espacio. Además, da igual. La morgue ya no tiene congelador. Se fundió con los apagones. Los apagones acabaron hace años. No en nuestra morgue. Posadas volvió a su escritorio con sus papeles. Chacaltana dio una vuelta alrededor de la mesa tratando de mirar hacia otra parte. La incineración era irregular. Aunque la cara mantenía ciertos rasgos de la cara, las dos piernas se habían convertido en una única prolongación oscura. Del lado que quedaba hacia arriba, emergían unas protuberancias retorcidas, como ramas de un arbusto fosilizado. Chacaltana sintió una arcada, pero trató de simular un acto tan poco profesional. Posadas fijó en él dos ojitos achinados y desconfiados como de rata. ¿Usted va a llevar la investigación? ¿Y los cachacos? Los señores de las Fuerzas Armadas, corrigió el fiscal, no tienen por qué intervenir. Este caso no corresponde al fuero militar. Posadas pareció sorprendido de oírlo. Dijo secamente: todos los casos corresponden al fuero militar. Había algo de desafío en el tono de Posadas. Chacaltana trató de hacer valer su autoridad. Falta efectuar las verificaciones del caso. Técnicamente aún podría incluso tratarse de un accidente. ¿Accidente? Dejó escapar una carcajada seca que lo hizo toser y miró al cadáver, como para compartir la broma con él. Tiró al suelo el envoltorio del chocolate y sacó un paquete de cigarrillos. Le ofreció uno al fiscal, que lo rechazó con un gesto. El forense encendió uno, expulsó el humo con otra tos y dijo en tono serio: varón entre 40 y 50 años. Según parece. Blanco, por lo menos blanquiñoso. Hace 2 días era más alto. El fiscal distrital adjunto se sintió en la obligación de mostrar frialdad profesional. Sintió frío. Temblorosamente dijo: ¿alguna pista sobre la identidad del occiso? No quedan ni marcas físicas ni efectos personales. Si llevaba el DNI debe estar por ahí adentro. Chacaltana observó el cuerpo, que parecía deshacerse al mirarlo. Una pasta negra se le impregnó en la memoria. ¿Por qué descarta usted el accidente? Posadas parecía esperar la pregunta con orgullo indulgente, como un profesor ante el niño tonto de la clase. Abandonó el escritorio, tomó posición a un lado de la mesa y comenzó a exponer mientras señalaba varias partes del cuerpo. Primero, lo rociaron con queroseno y lo encendieron. Hay restos de combustible por todo el cuerpo. Podría haber perecido en un incendio. Alguien tuvo miedo de denunciarlo y escondió el cuerpo.
Los campesinos suelen temer que la policía... Pero no les bastó con eso, continuó Posadas al parecer sin oírlo. Lo quemaron más. Dejó que el silencio diese un efecto más dramático a sus palabras. Su mirada de rata esperaba la pregunta de Chacaltana. ¿Cómo que más? Nadie queda así solo porque le hayan prendido fuego, señor fiscal. Los tejidos resisten. Mucha gente sobrevive incluso a quemaduras totales con combustible, accidentes de carretera, incendios forestales, pero esto... Aspiró el humo y lo expulsó sobre la mesa, a la altura del rostro negro. Parecía fumar él. Ahí, echado, la luz parpadeó. El médico concluyó. Nunca había visto a nadie tan carbonizado. Nunca había visto nada tan carbonizado. Volvió a sus papeles sin tapar el occiso. Bajo una lámpara estaba el informe que buscaba. Se lo pasó al fiscal. Tenía algunas manchas de chocolate en una esquina de la hoja. Chacaltana le dio un rápido vistazo y constató que faltaban 3 copias, pero pensó que podría sacarlas él mismo, no sería una falta grave. Hizo un gesto de despedida. Quería salir rápido de ahí. ¿Hay algo más?, le detuvo el forense. ¿Ve esto? Estas puntas, como garras en el costado, son los dedos. Se retuercen así por efecto del calor. Solo están de un lado. De hecho, si se fija usted bien, el cuerpo está como desequilibrado. Es difícil notarlo a primera vista en ese estado. Pero a este hombre le faltaba un brazo. Un manco. Chacaltana guardó el papel en su portafolio y lo cerró. No, no era manco. Al menos no hasta el martes. Hay residuos de sangre alrededor del hombro. ¿Se habrá herido, quizá? Señor fiscal, le quitaron el brazo derecho. Se lo arrancaron en cuajo, lo cortaron con un hacha, quizá lo serrucharon, atravesaron el hueso y la carne de un lado a otro. Eso tampoco es fácil. Es como si lo hubiera atacado un dragón. Era verdad, la parte que correspondía al hombro parecía hundida, como si ahí ya no hubiese una articulación, como si ya no hubiese nada que articular. Chacaltana se preguntó cómo lo habrían hecho. Luego prefirió no preguntárselo más. La luz parpadeó de nuevo. El fiscal rompió el silencio. Bueno, supongo que todo esto está registrado en el informe. Todo, inclusive lo de la frente. ¿Ha visto su frente? Chacaltana trató de preguntar algo para no ver la frente. Trató de pensar en algún tema. El médico no le quitaba los ojos de encima. Finalmente mintió. Sí. Su cabeza parece haber estado más alejada de la fuente de calor, pero no por descuido. Después de quemarlo, el asesino le marcó una cruz en la frente con un cuchillo muy grande, quizá de carnicero. Muy interesante. Chacaltana sintió un vahido. Pensó que era hora de irse, quizá despedirse con un gesto profesional decoroso. Una última pregunta, doctor Posadas. ¿Dónde se podría incinerar un cuerpo hasta tal grado? ¿En un horno de pan? ¿En una explosión de gas? Posadas tiró el suelo del cigarrillo. Lo pisó y tapó el cuerpo. Luego sacó otro chocolate. Le dio un mordisco antes de responder. En el infierno, señor fiscal. A veces hablo con ellos. Siempre. Me recuerdan. Y yo lo recuerdo porque fui uno de ellos. Aún lo soy. Pero ahora habla más. Me buscan, me piden cosas, pasan su lengua caliente por mis orejas, quieren tocarme, me lastiman. Es una señal, es el momento, sí, está llegando. Vamos a incendiar el tiempo y el fuego creará un mundo nuevo, un nuevo tiempo para ellos, para nosotros, para todos. El fiscal distrital adjunto Félix Chacaltana Saldívar abandonó el hospital sintiéndose descompuesto. Estaba pálido, terroristas, pensó. Solo ellos eran capaces de algo así. Habían vuelto, no sabía cómo dar la alarma, ni si debía darla. Se secó el sudor con el pañuelo que le había dado su madre. El muerto, su madre, no podía ir a verla así. Tenía que tranquilizarse. Caminó a la deriva, por reacción automática volvió a la plaza de armas. La imagen del cuerpo carbonizado parpadeaba en su mente. Necesitaba sentarse y tomar algo. Sí, eso sería lo mejor. Se acercó a su restaurante de siempre, el Guamanguino, para tomar un mate. Entró en una esquina, un televisor transmitía una copia pirata en blanco y negro de Titanic. Tras el mostrador había una chica de unos 20 años, ni siquiera la vio. Era bonita. Él se sentó. ¿Qué se va a servir?, dijo ella. ¿Dónde está Luis? Ella pareció ofendida por la pregunta. Luis ya no trabaja acá, ahora estoy yo, pero no soy tan terrible. El fiscal comprendió que había metido la pata. Trató de disculparse, pero no salían muchas palabras de su boca en ese momento. Un matecito, por favor, fue todo lo que logró decir. Ella se rió, tenía una sonrisa blanca y menuda, tímida. Es hora de almuerzo, dijo.
Las mesas son para almorzar, tiene que comer algo. El fiscal miró las otras 4 mesas. El local estaba vacío. Echó de menos a Luis. Entonces tráigame una... La trucha está muy buena. Una trucha y un matecito, por favor. La chica entró en la cocina. No usaba prendas de índole llamativa. Parecía sencilla con su jean y sus zapatillas lobo. Llevaba el pelo recogido en una trenza. El fiscal pensó que quizá después de todo el occiso era un caso para el fuero militar. Él no quería interferir en la lucha antiterrorista. Los militares la habían organizado, la conocía mejor. Miró su reloj, no debía tardar mucho, su madre lo esperaba. La chica se demoró 15 minutos y salió con una trucha frita y 2 medias papas en un plato. En la otra mano llevaba la taza de mate. Sirvió todo con habilidad, casi con primor. El fiscal miró la trucha. Parecía observarlo desde el plato, toda chamuscada. La separó por la mitad. Uno de los lados le pareció un ala abriéndose, o un brazo. La soltó. Trató de beber un poco de mate. Apartó las hojas de coca de la superficie con la cuchara y se llevó la taza humeante a los labios. Se quemó. Dejó la taza rápidamente sobre la mesa. De repente tenía mucho calor. Detrás de él sonó una risa dulce. Tiene que tener paciencia, le dijo la chica del mostrador. Paciencia. Aquí todo es más lento, no es como Lima, continuó ella. No soy de Lima, soy ayacuchano. Ella bajó la mirada y volvió a sonreír. Si usted lo dice, dijo. ¿No me crees? Por toda respuesta ella contuvo una risita, no lo miró a los ojos. Él la vio por primera vez. Era delgada y muy señorita, con su blusa de bobitos. ¿Conoces Lima?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. Pero debe ser linda, añadió. Grande. El fiscal distrital adjunto pensó en la avenida Abancay, con sus buses vomitando humo y sus carteristas. Pensó en las casas sin aguas del Agustino, en el mar, en el Parque de las Leyendas, con su elefante tísico, en los cerros pelados y el mar. En un partido que había visto entre los Boys y la U, en una puerta cerrándose, en una almohada vacía. Es grande, respondió. Me gustaría ir, dijo ella. Quiero estudiar enfermería. Serás una enfermera muy buena. Ella se rió, él también. Repentinamente se sintió aliviado. Volvió a ver la trucha que no dejaba de mirarlo. ¿No le ha gustado?, preguntó ella. No es eso, es que me tengo que ir. ¿Cuánto es? No le puedo cobrar, no he comido nada. Pero tú has trabajado. Venga cuando tenga hambre. La comida es agradable. Se despidió de ella con una sonrisa también agradable. Notó que hacía mucho que no hablaba con un desconocido. En Ayacucho los vecinos no se hablaban ni dejaban nada sin cobrar. No confiaba. Por contraste, la amabilidad de la chica lo había hecho notar lo solo que se sentía en esa ciudad en la que no tenía amigos aún después de un año de haber vuelto. Las personas de su edad, que recordaba de su infancia, se habían ido o habían muerto durante los 80. En esos años tenían 20 y tantos. Una buena salud, una buena edad para lo primero y quizá lo peor para lo segundo. Subió a la calle en dirección a su casa. Se dio cuenta de que estaba casi corriendo. Su casa era vieja pero bien conservada. Era la misma en que había vivido cuando era niño. Reconstruida después del siniestro. Entró y se precipitó a la habitación del fondo. Abrió la puerta. Mamacita. Félix Chacaltana Saldívar se acercó a la cómoda donde su madre guardaba sus vestidos y sus joyas de fantasía. Sacó una pollera y una blusa y las dejó sobre la cama. Era una cama hermosa, pequeña, con un dosel de madera tallada. Debí venir en la mañana, lo siento. Es que hubo un occiso, mamacita. Tuve que irme corriendo a trabajar. Trajo la escoba de la cocina y dio una rápida barrida por el cuarto. Luego se sentó en la cama mirando hacia la puerta. ¿Te acuerdas de la señora Eufrasia, la que iba a tomar sus matecitos contigo? Se ha enfermado, mamacita. Yo le he enviado una virgen para que se mejore. Rézale tú también. Yo rezo un poquito nomás. Se sintió acogido por un vaho cálido y antiguo. Acarició la tela de las sábanas. Reza también por el fallecido de hoy. Yo rezaré. Así se va el miedo. Creo que están volviendo los terrucos, mamacita. No es seguro. No quiero que te preocupes, pero esto es muy raro. Se levantó y pasó la mano por la ropa que había dejado sobre las sábanas. La olió. Tenía el olor de su madre. Un olor guardado por muchos años. Abrió la ventana para que la habitación respirase. El sol de la tarde daba justo sobre la cama de su madre. Tengo que irme ya. Solo necesitaba venir aquí un rato. Espero que no te moleste.
No te molesta, ¿verdad? Se persignó y abrió la puerta para volver a la oficina. Echó un último vistazo al interior. Le dolió constatar una vez más, como todos los días desde hacía un año, que en esa habitación no había nadie. Mientras volvía a la oficina se sintió más tranquilo, desahogado. La habitación de su madre lo relajaba. Pasaba horas encerrado en ella. De vez en cuando, a menudo, de noche, recordaba algún nuevo detalle, una foto, un retablo, que había decorado durante su niñez en el cuarto de su mamacita. Corría a buscarlo al mercado, lo encargaba si no había una copia exactamente igual a la de su memoria. Poco a poco el cuarto se había vuelto un retrato en 3 dimensiones de su nostalgia. Al llegar a su escritorio encontró un sobre con una invitación al desfile institucional del domingo. Anotó el compromiso en su agenda, escribió el parte de la queja para la policía y sacó copias del informe forense para cada sobre. En las fotocopias, las marcas de chocolate se disimulaban bien, parecían de tinta. Luego escribió una solicitud de información para el Ministerio de Energía y Minas, preguntando qué fuente podía haber producido suficiente calor para quemar el cuerpo, y a otra a la localidad de Quinoa, pidiendo que le enviasen copias por cuadruplicado de las denuncias por desaparición que tuviesen fecha posterior al 1 de enero del año en curso. Pasó el resto de la tarde ocupándose de otros casos pendientes, como la denuncia de un ciudadano contra su vecino, al que acusaba de maricón en su declaración. El fiscal redactó una respuesta a la consulta en el sentido de que la homosexualidad en ninguna de sus variantes constituye falta, infracción o delito de la gravedad, por no encontrarse debidamente tipificada en el Código Penal. Sin embargo, añadió, si el sujeto contrayere relaciones con una persona humana o jurídica, sin verificarse acto de voluntad concomitante de esta última, podría incurrir en delito contra el honor especificado bajo el tipo de violación. Se preguntó cómo sancionar una violación de un hombre a otro. Tomó conciencia de que no podría casarlos por la ausencia del respectivo trámite. Quizás la situación ameritaba otro escrito.